Hola, soy Alejandra Weisman. Yo, Jimena Palermo, somos parte de la Cátedra Antropología Cultural y Social. Y juntas pensamos este video para complementar la explicación del extrañamiento como herramienta conceptual. En esta clase estamos intentando ubicar a la antropología en el campo de la ciencia, como actividad destinada a producir conocimiento. La clase previa con Perrot y Presswork vimos que la percepción nunca es neutral, que en nuestro acercamiento a la realidad operamos una serie de conceptos, categorías, información cultural que recorta, significa y valoriza dicha realidad, la co-construye. De manera análoga, cuando la ciencia en general y los investigadores científicos en particular se abocan a la producción de conocimiento, también despliegan una suerte de lente que les permite enfocar, recortar y analizar su objeto de estudio. Que en el caso de las ciencias sociales, dicho objeto de estudio son los seres humanos y las relaciones sociales en las que se insertan. De esta manera, el enfoque científico de la realidad implica la utilización de herramientas conceptuales y estrategias metodológicas. En este video queremos problematizar el papel de los conceptos en la práctica científica, enunciar una serie de rasgos que configuran el enfoque antropológico y detenernos en la explicación de una de dichas herramientas. Esto es el concepto de extrañamiento. Entonces tenemos que la indagación científica de la realidad social está mediada por conceptos. Y cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de lenguaje. Entonces creo que es importante hacer un paréntesis y problematizar el papel del lenguaje como sistema de significación. El lenguaje no es solo una manera de representar la realidad, sino que participa activamente en la manera en que percibimos, aprendemos y hacemos inteligible el mundo. A través del lenguaje enfocamos el mundo y pautamos nuestras prácticas, nuestra manera de comportarnos. Entonces, el lenguaje es un conjunto de formas conceptuales que están culturalmente establecidas y cuya significación incorporamos en un largo proceso de socialización en el marco de la cultura en la que nacimos. En esta línea, y de manera análoga, los conceptos que utilizan los investigadores científicos son herramientas que les permiten enfocar, abordar y analizar su objeto de estudio. Esto es un recorte de la realidad social. Entonces, conceptos como cultura, clase social, inconsciente, psiquismo, no son entes de la realidad en sí mismos, son herramientas que nos permiten recortar y analizar alguna dimensión de esto que estamos queriendo analizar. Todo concepto se enmarca en una perspectiva teórica. Esto es, su definición varía en función de las ideas teóricas en las que se inserta. Por eso, antes que abocarnos a buscar definiciones definitivas, la clave está en interrogarnos acerca de los alcances y las limitaciones de los conceptos en el abordaje de los fenómenos que estemos interesados en analizar. A lo largo de esta cursada vamos a ver un montón de conceptos, por eso creo que es pertinente esta aclaración. No queremos que piensen estos conceptos como conceptos de antropología, de una disciplina ajena a la que están eligiendo estudiar, sino queremos que los piensen como herramientas que les estamos ofreciendo para que se las apropien, para que las utilicen en el futuro ejercicio de su vida profesional. Bien, en la bibliografía obligatoria que tienen para este práctico, esto es el capítulo 1 del libro de cátedra, ustedes van a encontrar el despliegue y explicación de una serie de rasgos, de herramientas conceptuales que configuran el enfoque antropológico, en tanto disciplina científica. Son estos rasgos que están enunciados en esta placa. Si bien ustedes tienen que conocerlos a todos, poder explicarlos a todos, por los alcances de este video, vamos a concentrarnos en la explicación de uno de dichos rasgos, esto es, el concepto de extrañamiento. Bueno, entonces llegamos al punto de analizar el extrañamiento como parte del enfoque antropológico. Vamos a trabajar ahora dos conceptos que son clave para definir la perspectiva antropológica
en el análisis de la realidad social. Entonces tenemos el extrañamiento y el concepto de conciencia práctica. Cuando hablamos de extrañamiento, hablamos del proceso de desnaturalización, descotidianización de aquello que está instalado como lo dado, como lo normal, que está naturalizado, pero por supuesto no es natural. Todo en nosotros como personas es aprendido en contextos culturales particulares, y entonces los sistemas de pensamiento, los sistemas de acción, las relaciones sociales, aunque luego se naturalizan y dejan de ser reflexionadas, monitoreadas, son cuestiones aprendidas en contextos culturales particulares. Esto nos lleva al concepto de conciencia práctica, que es una noción que fue definida por el sociólogo inglés Anthony Giddens, que refiere a todas estas cuestiones, toda esta información, todas estas prácticas que desarrollamos en nuestra cotidianidad, que se hacen rutina y que por lo tanto dejan de estar monitoreadas o dejan de llevarse un plano discursivo, porque forman parte de lo que ya sabemos que tenemos que hacer o que hacemos, pero no está naturalizado. Por eso se vincula con el concepto que vamos a trabajar la próxima clase, que es el concepto de cultura de Geertz. Y este planteo de la cultura como estos marcos significativos que funcionan como sistemas que moldean, que regulan nuestras conductas como personas. Y aquí es importante que nos detengamos en la descotidianización como aquella acción de cuestionar e interrogar esto que está naturalizado, para que podamos justamente desnaturalizarlo y podamos poner en evidencia, podamos visibilizar estos mecanismos significativos y relaciones sociales que están presentes en cada cultura. Y aquí tenemos que el extrañamiento como herramienta de abordaje de la realidad tiene dos sentidos. Un sentido de volver familiar aquello que resulta exótico en el abordaje de contextos culturales que son ajenos al propio, y lo que vamos a trabajar hoy, volver exótico aquello que está familiarizado, que está naturalizado en el caso de la propia cultura. Como dijo Jime, el extrañamiento como herramienta conceptual, como estrategia del pensamiento, puede ser utilizada en dos sentidos, pero en este video queremos enfocarnos especialmente en uno de ellos: volver exótico lo familiar. Esto es, analizar la propia conciencia práctica a partir de analizar las significaciones, las valoraciones que damos por obvias, descotidianizarlas. Por eso les proponemos el siguiente ejercicio. ¿Conocemos los alcances e implicancias de nuestra inserción de clase en el marco de las relaciones sociales desiguales del sistema capitalista? Este ejercicio de extrañamiento es importante porque en función de esta pertenencia social que se nos impone y que no es elegida, por un lado nos socializamos, incorporamos construcciones simbólicas que organizan nuestra interpretación del mundo y conducen nuestras prácticas, y a su vez valorizamos, en el sentido que vimos con Perrot y Presswell. A partir de las significaciones que incorporamos en el proceso de socialización, valorizamos la realidad y a los otros con los que interactuamos. Vamos a organizar este ejercicio de extrañamiento a partir del siguiente interrogante. ¿Nacemos todos con las mismas oportunidades? Y a partir de estas imágenes y de esta frase que está más abajo, les invitamos a la reflexión. Fíjense, tienen la misma edad, pero ¿tienen las mismas oportunidades?
Como veremos en las próximas clases, muchas de las diferencias entre los seres humanos se originan en la diversidad cultural. Pero también veremos que otras diferencias deben ser explicadas a partir de nuestra inserción en una estructura social desigual. Aquí la herramienta conceptual clave es el concepto de clase social. En este sentido, podemos recuperar la distinción clásica propuesta por la teoría marxista. En los procesos socioeconómicos de producción, circulación y consumo de bienes, existen ciertos individuos que son los dueños de los medios de producción, mientras que otros solo cuentan con su fuerza laboral, la cual venden a cambio de un salario. Entonces, en función de esta participación diferencial en el proceso productivo, se daría la distinción en clases. A esto podemos agregar, en función de otros desarrollos teóricos, que las clases sociales no se diferencian solo en la etapa productiva, sino también se diferencian en el consumo, tal como lo plantea García Canclini, que es un autor que veremos en las próximas clases. Entonces, en función de nuestra pertenencia de clase, tenemos un acceso desigual a los bienes económicos y simbólicos, esto es, a ingresos monetarios, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, así como también a otros bienes artísticos, científicos y de la moda, por nombrar los más relevantes. Aquí cabe resaltar que nuestra posición social no es elegida. Muy por el contrario, las estructuras sociales son independientes de las intenciones y de la voluntad de los sujetos. Son externas y anteriores al individuo, y nos obligan a actuar, coaccionando nuestras prácticas en determinadas direcciones e imponiendo ciertas condiciones de vida. No es lo mismo haber nacido en condiciones de vulnerabilidad y desventaja social que, por el contrario, y aleatoriamente, haber nacido en el seno de una familia con ciertos privilegios y recursos asegurados. Recursos, una vez más, como salud, alimentación, vivienda, educación, etc. Entonces es importante aquí hacer un ejercicio de desnaturalizar ciertas construcciones simbólicas que circulan en nuestro sentido común y que construyen el imaginario de la igualdad de oportunidades. En función de estas significaciones y de estas valoraciones, la inserción de clase y la acumulación de capitales sería el resultado del mérito individual. Se nos dice que el esfuerzo, la inteligencia, es el origen de los privilegios de uno y de las desventajas de otros. Entonces, en función de estas construcciones simbólicas, la desigualdad aparece legitimada como la recompensa al esfuerzo personal y familiar. Sin embargo, ¿es verdad que nuestra inserción de clase depende de nuestra exclusiva voluntad y esfuerzo personal? Reiteremos lo que acabamos de decir. Las estructuras sociales son anteriores e independientes de los sujetos. En función del contexto socioeconómico en el que nacemos, tendremos un acceso desigual a los bienes económicos y simbólicos. Esta estructura social brinda la estructura de posibilidades en las cuales se desarrollan toda nuestra existencia. Sobre todo esto seguiremos hablando más adelante. Vamos a recuperar los planteos de García Canclini, que vamos a trabajarlo en la materia, en la unidad 2, porque nos parece importante reforzar esta idea de que toda práctica social es simultáneamente económica y simbólica. Si por dimensión simbólica entendemos el conjunto de significaciones, de valoraciones que le atribuimos a todo fenómeno social, a toda cuestión social, decimos que todo fenómeno económico presenta una dimensión cultural, es objeto de procesos de significación que le dan sentido, al mismo tiempo que todo hecho cultural conlleva un nivel económico implícito. ¿Por qué recuperamos esto? Porque un ejercicio de desnaturalización, un ejercicio de extrañamiento de las estructuras sociales del orden social, implica pensar
pensar y analizar las distintas pertenencias sociales, culturales, las distintas categorizaciones sociales y las valoraciones asociadas a cada una de estas pertenencias, que como venimos trabajando, definen acceso a recursos, a servicios, a trabajos, a consumo. Bueno, pensemos entonces un poco en estas valoraciones asociadas a distintos colectivos en función de estas pertenencias sociales. Y acá tenemos, ¿qué diferencia puede haber entre la pelopincho en la vereda y esto para que uno sea motivo de contenido en un noticiero y lo otro no? Tenemos uso de la vereda, con una pileta, con un auto. ¿Qué valorizaciones acá se ponen en juego? Y acá lo mismo para pensar las valoraciones en torno al uso del espacio público. ¿Qué pasa con vendedores ambulantes, con manteros, que son desplazados, sancionados por hacer uso ilegítimo de la vía pública, y con bares, restaurantes, confiterías, que en esas mismas veredas ocupan con mesas, sillas, servicios, y no tienen mayores dificultades para continuar? Fíjense también cómo hay formas de enunciación, de construcción de noticias que refuerzan y evidencian formas de desigualdad social. Un mismo diario, de un lado, tiene un título: los protocolos sanitarios no se cumplen en las ferias del conurbano. En la otra página, en Palermo Sojo, ahora las cervecerías se llenan de clientes los sábados desde el mediodía. ¿Qué pasa acá? Estamos hablando de la misma situación, cuidados, distanciamiento, aislamiento en pandemia. ¿De qué manera se habla del conurbano y de qué manera de Palermo Sojo? ¿Qué valoraciones se pueden identificar en la construcción de estas noticias? Lo mismo que podemos pensar en relación a lo que se llama la aportación de rostro. ¿Por qué indicios o signos de pobreza también son considerados signos de sospecha? ¿Qué valoraciones sociales se han construido históricamente en torno a estas categorías? ¿Qué implicancias tienen estas valoraciones? Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve el extrañamiento? Y decimos que es una herramienta conceptual que permite hacer visible nuestras pertenencias culturales y sociales y las desigualdades asociadas a estas pertenencias. Contribuye a ejercitar una mirada crítica sobre los propios sentidos y prejuicios, sobre las valoraciones negativas que a veces se ejercen casi automáticamente y acríticamente. Acá estuvimos sobre todo con la pertenencia de clase social, pero podemos pensarlo en relación al género, a la edad, a lo étnico nacional, a las cuestiones religiosas y políticas. En relación al género, tenemos acá una imagen que, además de presentar la cuestión de una manera muy binaria, femenino-masculino, colores rosa y celeste, fíjense cómo está indicada la cuestión femenina con un bla, 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 y la masculina con un bla. ¿Qué valoraciones acá se hacen de cada uno de los géneros? ¿Qué implicancias tienen estas valoraciones después en el ordenamiento y lugares asociados a los géneros? Pensando en cómo aprendemos también valoraciones en relación a lo étnico nacional, un adulto le pregunta a una niña: ¿hay extranjeros en tu colegio? No, en mi colegio solo hay niños. Entonces, acá tenemos que distintos grupos sociales ocupan distintos lugares sociales en función de ciertas pertenencias, y hay lugares que son dominantes y otros que son lugares totalmente desventajosos en función de estas posiciones. Por eso recuperamos esto: el apartheid era legal, la esclavitud era legal, el colonialismo era legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia.
Por eso, ya cerrando, elegimos 2 frases de Eduardo Galeano para recuperar la importancia de la herramienta, del extrañamiento como herramienta antropológica para poder visibilizar, identificar, analizar las diversidades y desigualdades sociales y también pensar procesos de transformación. Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Muchas gracias.